Hola. ¿Cuánto humo? ¿Qué para comer? Sopa. Eva, te presento a tu tío Alex. Encantada. Vamos a por la sopa. Pero a mí lo que me decidió fue hablar con Quique. Tuvimos una charla por teléfono, si te acuerdas. Completamente. Un sábado por la tarde, como de Noche. 3/4 de hora. Sí. Los dos sin tiempo, a saco, hablando, como diciendo, bueno, a ver, no perdamos tiempo y vamos al grano, ¿no? Y fue, había una energía ahí que yo creo que sentimos los dos, ¿no? De una disponibilidad y que fue como el punto, ¿no? Es decir, pues, o sea, no tengo ninguna duda, ¿no? O sea, a mí me entusiasmaba mucho la posibilidad de trabajar con Marta y Daniel, pero claro, no conocía a Quique y el proyecto estaba fantástico, o sea, me entusiasmaba todo, pero claro, es como que el último paso se da cuando conoces al capitán del barco, ¿no? Al Dire. Entonces fue así como... Y Sí, luego... es cierto que Alberto fue dentro del elenco increíble que tiene la película, fue como la última pieza que entró. Yo creo que siempre ha sido como el personaje más complicado, ¿no? Así como los otros personajes tienen un punto más arquetípico y son más claros, tener esta pieza que hacía que el juego del triángulo, incluso el cuadrado, teniendo en cuenta a Eva, funcionase, era complejo. O sea, tener un tío lo suficientemente atractivo, pero que dispusiera su personaje al efecto de la película, y hemos tenido muchísima suerte. Ahora que Alberto no me escucha, tengo que decir que me siento muy afortunado que esté en la película. Yo miro hacia el fondo como si Como realmente si no no te estuviera viese. escuchando. Bueno, pues a mí, como es mi primera película, me costaba un poco, pero yo como hacía teatro en la escuela, pues yo creo que se me daba bien. Y me pusieron una coach, Laura Joe, que me ayudó muchísimo. Y gracias a ella, pues ha salido así como está. Bueno, a mí me gusta mucho, es como si fuera mi primer papel. Pensando un poco en mi trayectoria global, como persona de teatro, que he hecho mucho teatro y tal, pues bueno, era algo distinto, pero que, bueno, que entraba dentro de esa posibilidad de hacer cosas distintas, ¿no? Que a mí siempre me ha gustado. Pero bueno, nunca en imagen había hecho un robot humanoide, intentar encarnar eso. Me hablaron de la película, leí el guión me pareció realmente muy singular, muy especial, me gustó muchísimo esa mezcla de futuro y al mismo tiempo había como era una película ambiciosa pero que tenía alma, ¿no? Había ahí un secreto que escondía el guión que se me hizo muy atractivo y entonces el personaje Max se me hizo entrañable desde el minuto cero, o sea, me gustaba la idea de ser Max. Me asustaba un poco, más que me asustaba era decir, bueno, ¿cómo creamos a esa criatura? Yo les pedí que hubiera un coach para hacer eso, porque yo veía que por mí solo yo no llegaba a crear ese personaje, entonces ellos encontraron al mejor. Oscar Balsecchi, un chico italiano maravilloso, y creo que no he ensayado nunca tanto en una película, o sea, en relación a los días que yo rodé y las horas que le dedicamos fueron muchísimas, pero bueno, está bien porque esos trabajos que haces que luego, aunque sea, tú ves la punta del iceberg, pero que es el resultado de todo un trabajo, pero que no fue nada pesado, que fue muy agradable, que fue muy divertido, que fueron horas, pero que lo pasamos muy bien con Oscar, ¿no? Y muy contento también por el resultado y por la película, claro. Buenos días, Alex Garel. Buenos días, Dorotea. Vengo a ver a Julia. En este momento Julia está ocupada. Por ti no pasan los años, ¿eh? Estás guapísima. No se puede entrar. Está dando clase. Para mí lo más difícil de la película, con mucho... ahora hablamos de los efectos. Acabar los efectos a tiempo ha sido complicado. Rodar en condiciones de frío importantes, a menos 20 grados bajo cero, también ha sido complicado. Pero lo más difícil es encontrar el equilibrio de esa cosa extraña que tiene esta película entre lo melodramático, es decir, lo emotivo, y la parte visual, esa parte de los efectos, ¿no? Porque sin querer los efectos se te pueden comer lo emotivo, pero son necesarios para una película como esta, ¿no? Y encontrar esa parte en la cual
no pierdas ni por un lado la ciencia ficción ni por otro lado esta cosa más femenina que tiene la película. Ha sido lo más complejo. Fue complejo en el guión y ha sido complejo en el montaje, y yo creo que hemos llegado a un buen punto de entente entre esas dos partes. Bueno, pues a mí me costó mucho, sobre todo las escenas tristes y cuando me tenía que enfadar, porque me gusta estar mucho contenta. Entonces también había algunas escenas como en la nieve, que hacía un frío que no lo soportabas. Y esas escenas costaban un poco más. Y cuando te decían, hay que repetirla, tú, vale, por favor, que se acabe ya. Yo quizás lo que más me costó casi que no está en la película, eran las cosas de habilidades, que había unas cuantas que no están. En el momento en el maletín que yo iba sacando objetos y estaba todo estudiadísimo, eran como unas coreografías. Hay un momento que se ve, que es cuando yo le sirvo el café, pero ahí, y ese tipo de cosas, había un momento que yo le afeitaba a él. Bueno, la compenetración entre la acción física y el hablar, pues eso fue lo más complicado. Pero fue divertido. Y el frío, yo solo rodé 2 días en Suiza. Patinar sobre hielo, porque yo fui a tomar unas clases de patinaje también, porque no tenía que saber mucho, pero bueno, tenía que jugar un poco con eso. Y ella patina, ella aprendió a patinar también, pero muy bien. Pero claro, cuando yo fui a la pista de hielo en Barcelona, y al llegar allí, en el lago helado de verdad, claro, no es lo mismo una pista que está todo absolutamente pulido, que un sitio que no está ni siquiera plano, que está como torcido y que está lleno de bultos y de cosas. Y entonces, pues bueno, hubo un momento que digo, yo aquí no me veo capaz de hacerlo, pero bueno, al final lo hicimos. Además, también en el lago tenían que barrer para que pudiésemos patinar, porque estaba lleno de nieve y no se podía patinar por ahí. Yo creo que nunca en la vida he visto tanta nieve junta, pero eso era bonito, sí. Las primeras complicaciones con las que me encuentro es que mi personaje es uno que ama profundamente a su hermano, ¿no? Que lo tiene idealizado en lo más alto, pero tenía que estar también la envidia, la frustración, tenía que haber una suerte de enfrentamiento, ¿no? En el sentir más profundo, ¿no? Con su hermano. Entonces, eso era una complicación desde dónde trabajarlo, ¿no? Y también cómo dosificarlo, cómo mostrarlo, desde los silencios, desde el cuerpo, desde las miradas, desde dónde salen las palabras. Entonces, eso fue, yo creo que lo que más a mí me daba vueltas todo el tiempo, ¿no? Como, que es un trabajo como más pequeñito, ¿no? Como de profundo, ¿no? Entonces, eso, por suerte trabajamos mucho con Daniel y trabajamos mucho y hablamos mucho juntos de cómo eran estos dos, de cómo era su relación, de cómo era su manera de quererse, ¿no? El uno al otro. Entonces, yo creo que por ahí fue. Yo creo que es muy interesante esto que dice Alberto, porque es realmente paradójico cómo la lucha interior, la lucha interna que uno vive con sus hermanos es difícil que se viva en otro sitio, ¿no? Uno lucha por ese amor por los padres lo primero, y eso hace que te quieras a tu hermano, pero que estés en continua competencia, y eso entre 2 chicos es más obvio. Yo finalmente tengo 2 amigos muy amigos que son exactamente la traslación de David y Alex de la película, ¿no? Y incluso hay diálogos que están en la película que se decían ellos delante mío, y a mí me parecía increíble, ¿no? Se peleaban por si su madre les quería más o menos, ¿no? Era algo tremendo. Alex, este gato debe estar estropeado. Quizá debería repararlo. Liz es un robot libre. Hace lo que quiere. Y aunque no cumpla alguna de las reglas de seguridad, para mí es buena compañía. ¿Un robot libre? No conocía esa aplicación. Porque es una aplicación ilegal. Lo que tiene buenísima la ciencia ficción y concretamente la que se dedica a la robótica, a la inteligencia artificial, es que con la coartada de estos efectos y algo visualmente muy atractivo, como es una máquina que hable, por ejemplo, te permite hablar de la condición humana, sin ser pedante, ¿no? Yo creo que eso es algo muy bueno, ¿no? O todo lo pedante que tú quieras, ¿no? Como tienes que realizar una máquina que emule lo que un humano hace, pues te puedes permitir el lujo de hablar de lo que somos, ¿no? Y
Y por ese lado, pues sí, pues facilita mucho el trabajo filosófico o pseudofilosófico de una película. Me encanta ver que es una película muy evolucionada en lo técnico, pero que en lo emocional el ser humano va muy despacio, ¿no? Y está ahí una muestra. Y aquí vemos a ciertos momentos casi que, hablando de mi personaje, es más humano el robot, que se supone que es una máquina, que el ser humano el mismo, que le cuesta expresar sus propios sentimientos, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso me gusta, porque yo estoy absolutamente al servicio, pero claro, yo tengo, bueno, aunque sea pasado por un regulador, tengo un emo que sube, que baja, pero que, bueno, que finalmente no deja de ser alguien que saca la emoción, ¿no? O sea, que en el ser humano tal cual le cuesta más. Yo creo que en el riesgo están las posibilidades de avanzar, ¿no? Siempre, y de crear cosas nuevas. Yo creo que es un acierto de la peli que esto justamente, ¿no? Esta temporalidad, como dices, porque le da una particularidad y porque aparte trae al público también a un sitio más conocido, ¿no? O sea, donde para mí la sorpresa fue como la manera de entrar en el viaje, ¿no? De asimilar que están los robots ahí sin que sean la motivación principal de lo que se quiere contar. Me pareció, no sé, un acierto. Claro, yo cuando en las pruebas de vestuario, cuando estábamos probando, yo iba viendo y decía, mira, pero que vamos a ir por este lado. Y yo decía, qué loco, ¿no? O sea, por imaginando algo, y yo creo que el público también, ¿no? Va a ver una película de ciencia ficción y vamos pues con un marco, ¿no? Determinado de qué podemos encontrarnos allí. Entonces de repente llegas allí y te sacan de ese marco y te cuentan, a mí creo que facilita el viaje, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo creo que el hecho de tener, por un lado, ciertas estéticas que forman parte de los 70 o los 80 facilita que un público normalmente se le ofrece un futuro como apocalíptico, amenazante, frío, tenso, pueda preguntarse y pueda hacer el juego de la peli, ¿no? Como bien decía Alberto, ¿no? O sea, yo creo que para nosotros era muy importante que el público que no es un aférrimo seguidor de la ciencia ficción pudiera entrar también al juego de la ciencia ficción, porque la ciencia ficción propone preguntas muy interesantes y no tiene por qué quedarse en un reducto de gente a la que le guste únicamente la ciencia ficción, ¿no? Yo creo que a través de la emotividad por un lado y a través de la estética, que es una estética que resulta ciertamente familiar, se facilita esa entrada y esa comunicación con el público. ¿Qué son estas piezas? Son los elementos que conforman el carácter. Esta pieza, por ejemplo, es la agresividad. ¿Y esta? Esta es el orgullo. Es muy pequeña para ser el orgullo. Lo que recuerdo especialmente es mi relación con el gato, ¿no? Porque claro, el gato siempre habían como 4 señores o 2 señores vestidos de verde que iban manipulando. En ese momento que el gato como que me araña y que yo me peleo con él, pues claro, la circunstancia del gato era curiosa, ¿no? Pero bueno, es divertido, ¿no? De verlo en aquel momento y luego ver el resultado. Pero yo creo que lo que más tuve así fue eso con el gato, ¿no? Porque claro, el gato se mueve solo como resultado, pero habían mínimo 2 señores manipulándolo, ¿no? 3. Eran 3, ¿no? Mínimo 3, o eran 3 siempre, ¿no? Eran 3. Eran 3. Yo, por ejemplo, hay una escena que Dani me muestra el cerebro del robot. Claro, tú tenías que mirar adelante, pero no veías nada. Y cuando él hacía así, pues no hay nada. En cambio, cuando ves la peli, cuando hace así, hay muchas cosas y cambia muchísimo. Porque cuando lo haces, hombre, se te hace un poco difícil. Tú miras al aire y tú piensas a ver si el otro mira al otro lado y a ver cómo queda, porque claro, tú no sabes lo que se hace y te cuesta un poco. Y sobre lo que me preguntabas de esa máquina, ese procesador al que nosotros llamamos HandUp, es la máquina con la que opera Alex para construir cerebros robóticos, y se basa en una pseudociencia de principios del siglo XIX, durante la Revolución Industrial, que se llamaba frenología, en la cual creía que cada parte del cráneo, cada parte del cerebro, se dedicaba a una función, ¿sí? Después descubrimos que no, pero que en una parte es donde se pensaban en números, en otra en colores, en otra parte estaba la agresividad, en otra parte estaba el conocimiento del otro, el amor por el otro,
Basándonos en esa pseudociencia y en la revolución industrial, pues creamos esas piezas que son un poco como formas que nos recuerdan, ¿no? a lámparas del siglo XIX, a piezas industriales del siglo XIX, y así se creó. La verdad es que hasta la tercera versión de guión, de las 7 o 8, las leyes de la robótica de Asimov estaban presentes, incluso estaban en la universidad inscritas en las paredes. Poco a poco pasa como ha ido evolucionando la película, en el sentido de que hay un público que es el seguidor de la ciencia ficción, que eso lo va a entender enseguida. Y hay otro público al cual se le dice, si no estás entendiendo exactamente de qué estamos hablando, no pasa nada, la importancia no está aquí, ¿no? Yo creo que las leyes están obviamente allá, ¿no? Se está hablando de la primera y de la segunda ley de una manera muy directa. Finalmente la película habla de cómo vamos a crear robots divertidos, es decir, desobedientes, pero seguros. O sea, son primera y segunda ley de las leyes de Asimov. Oh, qué frío. Y pensar que he echado de menos esto. Bueno, también lo has odiado. ¿Te vas a quedar? O sea, me refiero cuando termines el proyecto. ¿Te vas a quedar? No sé si lo acabaré. Pues deberías hacerlo. Para variar, digo. ¿O tampoco has cambiado? Suficiente, creo.